Estamos entonces con Fabián Novak, quien es internacionalista, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Es verdad? Sí, sí, sí. De acuerdo. Bien, Fabián, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, comencemos despejando la principal duda que suscita para un peruano esta discusión, ¿no? Esta advertencia que hace el presidente Piñera respecto de este enclave ofrecido a Bolivia, este enclave autónomo pero sin soberanía, imagino algo parecido pues a Bolivia Mar o a Mar Bolivia, no sé cómo se llama lo que se supone que Bolivia se supone, no, en la práctica Bolivia tiene pero no usa, digamos, en hilo, ¿no? Ha dicho el presidente Piñera que eso está sujeto al resultado de la Haya, que si resulta favorable a Chile podrá dársele esa salida y si no es imposible, pues no se podría. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? ¿Que nos puedes explicar este asunto? A ver, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, yo creo que la declaración que ha hecho Piñera podríamos calificarla no solamente de inoportuna, sino de impertinente, ¿no? Inoportuna, ¿por qué? Porque en los últimos meses, Jaime, creo que ha habido un gran esfuerzo, no solamente de las autoridades peruanas y chilenas, sino también de la sociedad civil, de la prensa, por manejar el tema de la Haya con absoluto cuidado. Es más, en marzo, a principios de marzo, está viniendo el canciller Moreno, el canciller de Chile, precisamente para continuar con este impulso de la relación bilateral. Entonces, que en este momento el presidente Piñera haga una declaración de esta índole, señalando en buena cuenta que si el fallo de la Haya es adverso para Chile y favorable al Perú, Bolivia se queda sin mar para siempre, es de alguna manera tratar de endilgarle al Perú un problema que es suyo. Es decir, quien quitó el mar a Bolivia fue Chile. Y claro, quien tiene que buscar una solución para Bolivia es Chile, no Perú. Claro. Entonces, tratar a través de este tipo de declaraciones, de señalar de alguna manera en imagen pública, de que si Chile pierde el problema, entonces se traslada al Perú, realmente es inoportuno y es impertinente. Bueno, quizá por eso el presidente Humala hoy ha hecho esta declaración. ¿Tenemos la declaración del presidente Humala sobre el tema? El reclamo al mar de Bolivia nos parece legítimo, es un tema bilateral entre Chile y Bolivia. Lo que nosotros estamos demandando en la Haya es una delimitación marítima y lo que Bolivia está reclamando a Chile es el corredor terrestre. Una cosa es tierra, otra cosa es mar. Bueno, pero el presidente Humala lo que ha dicho es que esta es una solución, es un pedido justo y legítimo de Bolivia, sí, pero es un problema bilateral entre los dos países. O sea que de alguna manera está del lado de Bolivia. ¿Es o no es una respuesta? Yo creo que la respuesta del presidente ha tenido más de un nivel, ¿no? Un primer nivel es de alguna manera precisar lo que yo estoy diciendo, es decir, es afirmar que es un problema chileno-boliviano, no es un problema del Perú. No. O sea, de alguna manera está retomando las cosas a su justo nivel, ¿no es cierto? Pero por otro lado, califica la demanda boliviana como una demanda legítima, que es una posición histórica también del Perú. Quizás en lo que se excedió un poco el presidente fue al decir que el Perú está dispuesto a colaborar con la demanda boliviana. Eso no sale en la nota, pero eso lo ha dicho también, según los cables de Andina, en fin. Y eso, claro, obviamente es un exceso. Pero luego inmediatamente vuelve el presidente a aclarar que este es un tema de Chile y Bolivia. Por tanto, esa es una aclaración importante. Y otra aclaración importante que ha hecho el presidente también es el señalar que una cosa es la delimitación marítima que está en juego en la Haya entre Perú y Chile, y otra cosa muy diferente lo que Bolivia está discutiendo con Chile, que es una especie de pasadizo o digamos, de territorio soberano, terrestre, que le permita el acceso al mar, ¿no es cierto? Entonces, por eso el presidente Humala dice bien al afirmar una cosa es lo terrestre, otra la cuestión marítima, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, por acá se menciona el tema del pasadizo, en fin, del corredor, pero lo que yo digo es lo siguiente, digamos, mi pregunta es la siguiente: aun cuando Chile perdiera frente al Perú en la Haya,
eso no afecta para nada la posibilidad de darle un pasadizo a Bolivia. Por supuesto. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué tiene que ver el mar? Porque, digamos, el Perú, la Haya no le va a quitar a Chile territorio frente al Perú. Eso lo único que haría es redefinir eventualmente la delimitación marítima. Exactamente. Pero además, los barcos pueden salir del puerto, digamos, que sea Arica. Yo no sé cuál será el puerto que pueda tener Bolivia de manera autónoma, pero no soberana, digamos, en Bolivia. Supongamos que sea Arica. Saldrán, pues, ¿cuál es el problema en que salgan por ahí los barcos? Es decir, exactamente, hay una, digamos, no hay una definición por parte de Chile en relación a cuál sería este supuesto enclave al que ha hecho referencia Piñera. Por eso que hace bien el canciller Choquehuanca y el presidente Evo Morales cuando dicen, primero, a mí Chile no me ha hecho ninguna propuesta, y segundo, si hay propuesta, que la formulen por escrito. Claro. ¿No es cierto? De alguna manera ha llevado al presidente chileno a la necesidad de tener que precisar esa famosa propuesta de la que ha hablado y que Bolivia niega. Claro. Con lo cual llegamos a una cosa que puede ser aún más lamentable, y es que la declaración no sea cierta o no tenga un contenido cierto. Bueno, hubo estas conversaciones de los famosos 13 puntos entre Bolivia y Chile que se han estado desarrollando a lo largo de bastante tiempo, desde la época de Bachelet. Sí. De repente uno de los 13 puntos era alguna suerte de corredor o de enclave o lo que fuese. Bueno, era definitivamente el tema de la salida soberana de Bolivia al mar. Sin embargo, Chile lo recondujo y, digamos, nunca ha aceptado esa posibilidad, sino más bien buscar una salida más parecida, digamos, a la peruana con el caso de Hilo, ¿no? En los acuerdos del año 92. Pero lo cierto, Jaime, es que no hay propuesta. Y mientras que no haya no solo una propuesta chilena, sino un acuerdo con Bolivia, no es posible que el Perú participe. Recordemos que el artículo 1 del protocolo complementario del Tratado del 29 precisamente establece que la consulta al Perú a efectos de obtener su consentimiento solamente se da en el caso de que exista un acuerdo previo entre Chile y Bolivia. ¿Y un acuerdo de cesión de soberanía o un acuerdo de cesión de territorio total o parcial? O parcial, o sea que en un caso como el de un enclave tendría que ser consultado. Tendría que ser consultado, y no solo consultado, sino recibir la aceptación, el beneplácito del Perú. Es decir, Perú tendría que estar de acuerdo con ese convenio chileno-boliviano. Piñera ha dicho en esta entrevista, en la tercera, que Chile le ha ofrecido a Bolivia otorgarle autonomía en un enclave territorial en la zona fronteriza, donde ellos puedan desarrollar un puerto, un balneario, pero sin ceder soberanía. En la zona fronteriza, un puerto, ahí está Arica. Es decir, tendrían que darle Arica, eso es un poco raro. Hay un puerto, hay un muelle peruano, además. Y habría que ver si el norte, es decir, la zona, porque ellos hablan del extremo norte de Arica, o sea, se refieren a la frontera peruano-chilena. Habría que ver si realmente ahí puede construirse un puerto. ¿No? Claro, porque si Arica está el puerto de Arica está donde está, debe ser porque ahí es donde se podía construir un puerto. Y recordemos además que a Chile le generó bastantes dificultades al momento de privatizar su puerto, el puerto de Arica, la presencia del muelle peruano en Arica. ¿Ah, sí? Es decir, claro, le generó. ¿Por qué? Porque obviamente no estábamos hablando de un solo operador, sino que había también presencia soberana del Perú en ese puerto. Entonces, obviamente, para un extranjero que iba a invertir, le era una figura algo extraña, ¿no?, que en un puerto de un país como el caso de Chile exista pues una presencia con soberanía, porque son derechos soberanos los que el Perú tiene sobre Arica, sobre las servidumbres en Arica, y esto generó dificultades para Chile. Si a eso le añade Chile un corredor con un puerto para Bolivia, digamos que la fórmula ya se vuelve incluso mucho más compleja, ¿no? Más compleja. Ahora, ese muelle peruano en Arica no está siendo usado, ¿no? Sí está siendo usado, y según lo que hace poco, una conversación que tuve con gente de Cancillería, me dicen que desde hace buen tiempo que está en azul, lo cual es bastante bueno. ¿Sí? ¿Y quién lo administra? Bueno, autoridades peruanas justamente estaban viendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de ver si es que eso también podía ser de alguna manera administrado por entidades privadas y no solamente públicas, ¿no? Pero sí. Y lo usa por el puerto de Tacna era Arica, precisamente, sí, por eso, digamos, el dolor de esa división, entre otras cosas, ¿no? Pero digamos, era una división muy arbitraria, esa separación. Era su puerto natural. Es como el Callao, es ese puerto de Lima, ¿no es cierto?, el puerto natural.
Sin embargo, Tacna no está usando en general ese puerto, pues porque... Ahí hay un tema, Jaime, que es bastante interesante y también delicado, y es el hecho de que, yo recuerdo en el año 99-2000, se discutió mucho en relación al tema de la viabilidad del malecón peruano en Arica. Y si bien no hubo una decisión, lo cierto es que muchos son de la opinión que, digamos, el fortalecimiento del muelle peruano en Arica es positivo para Tacna, pero al mismo tiempo puede entrar en competencia con Hilo. Claro. ¿No? Que está muy cerca, está muy próximo. Bueno, pues la competencia es buena por definición. Sí, claro, la diferencia es que Hilo es un puerto que está en territorio peruano, ¿no es cierto? Mientras que el muelle del Perú en Arica está en territorio chileno. Entonces, había una polémica en la misma Cancillería en relación a hasta dónde podía llegarse en digamos, en el favorecimiento del desarrollo del puerto de Arica en detrimento del puerto de Hilo. Habría que ver si es que esto en realidad juega así, es decir, yo no soy un experto en materia ¿no? de desarrollo de puertos, en fin, pero recuerdo que hubo esa polémica, ¿no? Y por eso que quizás no se conectó Ceticos Tacna al puerto de Arica, claro, que hubiera sido lo natural. Digamos. Que hubiera sido lo natural, claro. Sí. Una última pregunta saliéndonos del tema Chile-Bolivia. Y el CELAC, porque esto nació en esta discusión del CELAC. ¿El CELAC tiene sentido? Porque existe la OEA, el CELAC es una OEA sin Estados Unidos, sin Norteamérica, sin los países más desarrollados. Tiene sentido UNASUR probablemente porque es América del Sur, es una unidad geográfica bastante claramente definida, pero lo demás, el CELAC, ¿tiene sentido? Además se supone que tiene una cláusula democrática y ahora el presidente Raúl Castro. Exactamente, sí. Bueno, efectivamente hay gran polémica y creo que la respuesta política que formulan todos es que hay espacio para todos, ¿no? Es decir, hay espacio para OEA, hay espacio para UNASUR y hay espacio para CELAC. Lo cierto es que creo que cada uno de estos procesos de integración tiene su propio espacio, efectivamente. El problema es en qué medida el CELAC realmente responde a intereses regionales o más bien a ciertos señalamientos de ciertos liderazgos políticos como el venezolano, por ejemplo, sí. ¿No? La presidencia de Cuba en este momento es bastante incómoda, ¿no? Sí, es bastante incómoda para los europeos, por ejemplo, que son democracias establecidas y que precisamente con una cláusula democrática no entienden qué cosa hace Cuba ahí, los hermanos Castro ahí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo tampoco lo entiendo, dicho sea de paso. Pero de alguna manera el CELAC ha representado para países como Venezuela la posibilidad de darle una presencia internacional a Cuba, que, dicho sea de paso, es un país y un gobierno que ellos ven con gran agrado, ¿no? Bien, Fabián Novak, muchas gracias. Gracias, por participación en la Hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Vladimiro Warok, jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros. Está el problema de Cañariaco y otros.